Hola chicos, muy buenos días. Acá les traigo un nuevo video de Ciencias Naturales correspondiente al eje de Química para Ciencias Naturales de octavo básico de la semana 32. Disculpen, ahí hay un error. Bueno, esta es la clase correspondiente al día jueves 19 de noviembre, en el cual seguiremos revisando todo lo que conlleva ya a la clasificación y organización de la materia. Recuerden que estábamos viendo la información que nos entrega la tabla periódica y cómo se ordenan en esta. Pero por eso es importante poder responder esta pregunta. ¿Cómo se organiza la materia? ¿Ya? La tabla periódica actual, en ella encontramos los elementos con propiedades similares, ¿ya? Y estos se encuentran en columnas organizadas según el número atómico. ¿Ya? Cada recuadro de la tabla periódica nos entrega la siguiente información. Este es un pequeño repaso de lo de la semana pasada. Ya. Cada cuadrito de la tabla periódica, que son más de 100, nos entrega esta información correspondiente, ¿ya? Cada uno de esos cuadritos a los elementos conocidos hasta ahora. Por ejemplo, este es el símbolo químico y el cuadrito que corresponde al oxígeno. El nombre del elemento es oxígeno. Su símbolo es O. Su número atómico son 8. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 8 protones. Y su número másico o masa atómica son 16 aproximadamente. ¿Qué nos quiere decir eso? Recuerden que la masa atómica la encontramos solamente en el núcleo, porque los electrones al estar girando la órbita electrónica, ya tienen una masa tan pequeña que es despreciable, o sea, no influye nada en el peso del átomo en sí. Por lo tanto, solo aquellos que influyen son los protones, que lo indica acá, que son 8, y los neutrones, que aparecen acá intrínsecamente. ¿Qué quiere decir eso? Estos 16 de masa atómica, 8 corresponden a los protones y los otros 8 corresponden a los neutrones. Por lo tanto, ¿cómo calculo yo la cantidad de neutrones? Restando ya a la masa atómica el número atómico. En algunas ocasiones y en algunas oportunidades, como en esta, ya la cantidad de protones y de neutrones es igual, pero no pasa en todos los elementos, así que no piensen que si acá es 8, el número atómico va a ser 16, en este caso calza, ¿ya? Pero más adelante vamos a ver otro tipo de ejemplo. Ya me voy a sacar un poquito para optimizar la superficie de grabación. ¿Quién fue el primero en proponer la organización de los elementos en una tabla periódica de manera ordenada y en base a sus propiedades? Fue un químico ruso llamado Dmitri Mendeleev, ¿ya? Principalmente es conocido por haber descubierto el patrón subyacente en lo que ahora se conoce como la tabla periódica de los elementos químicos, ¿ya? Sobre las bases del análisis espectral establecido por algunos científicos alemanes, por ejemplo Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff, se ocupó de problemas químico-físicos relacionados con el espectro de emisión de los elementos. ¿Qué quiere decir eso? Cada elemento químico, chicos, que aparece en la tabla periódica tiene un espectro de emisión característico. Espectros de emisión son unas medidas, unas señales que se pueden dar a través del espectro electromagnético y los cuales los clasifican ya dependiendo de este mismo espectro. Es algo que es un poco más avanzado para ustedes, pero igual se los nombro. No se los voy a preguntar, pero igual se los nombro. Realizó las determinaciones de volúmenes específicos, ¿ya? Y analizó también las condiciones de licuefacción de los gases, así como también el origen de los petróleos. ¿Qué quiere decir la licuefacción de los gases? Él trabajó descubrió en realidad que si nosotros a un gas lo enfriamos, se va a licuar, o sea, va a pasar de estado gaseoso a estado líquido. Pero la investigación principal y la que le dio el origen, ya como un científico conocido y connotado, fue la tabla periódica de los elementos, ya base del sistema periódico que lleva su nombre. Claramente en ese tiempo, chicos, había mucho menos elementos descubiertos como ahora, pero se sigue utilizando las mismas propiedades, las mismas características que le otorgó ya Dmitri Mendeleev a la tabla periódica, al ordenamiento. ¿Ya? Tuvo influencia sobre el artículo de 1858 que se llamaba Asunto di corso di filosofia chimica de Stanislao Cannizzaro. ¿Ya? En 1869 publicó su libro Principios de Química, en lo que se desarrollaba la teoría de la tabla periódica. ¿Ya? Él era el químico ruso Dmitri Mendeleev y al que aún le reconocemos y le agradecemos que en base ya
¿ya? A sus condiciones de cómo organizar los elementos químicos se sigue utilizando hasta el día de hoy. Bueno, el nombre de nacimiento, vaya, ustedes verán, el ruso no lo sé leer. Nacimiento fue el 27 de enero ya de 1834 en Tobolsk, en el Imperio Ruso. Falleció el 20 de enero, ya, aproximadamente el 2 de febrero de 1907. ¿Por qué aparecen dos fechas? Ustedes se preguntarán. Ya, porque no era muy exacto y dependía del calendario por el cual se rigiera. Falleció por causa de neumonía, ya era de nacionalidad rusa y su religión era el deísmo. Bueno, a él le agradecemos, como le había dicho anteriormente, cómo se organizan y se ordenan los elementos químicos. Pero ya, esta es la tabla periódica. El color del símbolo químico puede indicar el estado físico del elemento a temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener sólidos, vamos a tener líquidos y vamos a tener gases, dependiendo del color. ¿Ya? Pero, ¿es llegar y posicionarlos? No. Yo les dije que seguían y estaban organizados por número atómico. El número atómico 1, el número atómico 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y así sucesivamente hasta completar los más de 100 elementos químicos que podemos revisar y visualizar acá en la tabla periódica. ¿Ya? Pero esto está organizado de manera tal en la cual nosotros le podemos otorgar algunas características comunes. Por ejemplo, ¿ya? Hacia abajo, o sea de manera vertical, encontramos los periodos. Acá encontramos los grupos. ¿Qué son los grupos? Son columnas verticales de la tabla numeradas del 1 al 18. ¿Ya? Los elementos del mismo grupo, que están en la misma línea, ¿ya? Poseen propiedades químicas y físicas similares. O sea, todos los elementos que están berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio tienen características similares. En cambio, las líneas horizontales o las filas horizontales se les llama periodos. ¿Ya? Hacia abajo los grupos y hacia la derecha los periodos. Los grupos comparten características similares. En los periodos, no. ¿Ya? Lo único que pueden compartir entre ellos, lo que tienen en común, es el nivel energético, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Cómo los clasificamos? Por color: metales, metaloides, no metales y gases nobles. ¿Ya? También vamos a tener, como ustedes se pueden ver, bueno, se pueden dar cuenta acá, los colores tenemos principalmente metales, metaloides, no metales y gases nobles. En cuanto a los metales y no metales, ya son como aparecen aquí en la flechita. Muchas tablas periódicas incluyen una línea de zigzag que separa a los metales de los no metales. ¿Ya? Esta línea de zigzag separa a todos los metales que están hacia acá, ¿ya? Amarillo junto con el germanio, el antimonio y el polonio. Y los no metales se encuentran en este triángulo que les estoy marcando acá. Los metaloides se encuentran a los dos lados de esta línea, pues comparten propiedades con ambos. ¿Ya? Los metaloides son los que tienen el color morado, recuerden. Los metales de color como naranjo, los metaloides el color morado. Como se pueden dar cuenta ustedes también acá, los no metales tienen el color que aparece acá, que es como medio verdoso, y el azul se le llama gases nobles. ¿Ya? Los gases nobles los componen el grupo 18 y también son conocidos como gases inertes. Así es como organizamos la tabla periódica. Miren. Metales, metaloides, no metales y gases nobles. Metales, metaloides, no metales y gases nobles. ¿Ya? Esperen. Acá ocurrió un problemita. No. Denme un segundito. Vamos a tener, aparte de todos estos elementos que les he estado mostrando hasta el momento, estos de acá que se encuentran no pegados a esto. Más adelante lo vamos a ver de manera más específica, pero se les llama lantánidos y actínidos. Los lantánidos que van desde el elemento 51 al 71 y los actínidos que van del elemento 89 al 103
son localizados fuera de esta tabla periódica para ahorrar espacio y también para poder facilitar la lectura de la tabla. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque estos se supone que van en este sector. En este cuadrito van todos estos. Acá donde se ven los lantánidos y actínidos, van estos cuadritos. Es como si fuesen metidos acá adentro. Perdón. Como si fuesen metidos acá. ¿Ya? Por lo tanto, esto se deformaría si lo pusiéramos. Por eso se saca del orden específico determinado por la tabla periódica. ¿Pero por qué es útil la tabla periódica? ¿Ya? Las propiedades de los elementos químicos pueden ser predichos dependiendo de su localización. Recuerden que cuando veíamos las líneas verticales se les llamaba grupos y los elementos de un grupo son químicamente parecidos. ¿Ya? Pero sus propiedades físicas no son siempre iguales. Tienen que tener claro eso. Por ejemplo, los halógenos, que son el grupo 7, los que se encuentran acá, flúor, cloro, bromo, yodo, argón, ¿ya? Todos esos elementos se les llama halógenos. Estos reaccionan fácilmente con otras sustancias, son muy reactivos y sus elementos presentan distintos estados físicos a temperatura ambiente. O sea, vamos a tener gases, vamos a tener sólidos, líquidos, entre otras cosas. ¿Ya? En cuanto a los periodos, que se encuentran hacia la derecha, las propiedades de los elementos van variando predeciblemente dentro de los periodos. Por ejemplo, los elementos de la izquierda son metales y los de la derecha son principalmente no metales. Esa es como la información que nos pueden entregar el periodo. Pero ¿cómo se divide en la tabla periódica? Se divide prácticamente y principalmente por 4 regiones, como ya lo habíamos visto anteriormente: los metales, los metaloides, los no metales y los gases nobles. Los metales con este color como amarillito, los metaloides con este color que es como medio morado, los no metales verdes y los gases nobles azules. ¿Ya? La posición de un elemento en la tabla periódica también señala cuán susceptible es a experimentar algún tipo de cambio químico. Ya, los átomos de los elementos de los grupos 1 y 17 son los que más reaccionan, mientras que los del grupo 18, salvo algunas excepciones, no reaccionan nunca en condiciones normales. Por eso se les llama gases nobles. Al observar la tabla periódica, quizás ustedes notaron ya que la mayoría de los elementos químicos son metales. Por lo tanto, ¿qué son los metales? A excepción del mercurio, la mayoría de los metales son sólidos a temperatura ambiente, presentan un brillo particular, son dúctiles, maleables y buenos conductores tanto de electricidad como de calor. ¿Dónde encontramos principalmente los metales, como aparecen acá coloreados en la esquematización de la tabla periódica acá? ¿Qué tipo de metales podemos tener? Por ejemplo, el aluminio, que tiene número atómico 13, o sea, tiene 13 protones, y tiene aproximadamente 27 en cuanto a masa atómica. Por lo tanto, si tengo 13 protones y 27 en masa atómica, podemos inferir que al hacer la resta, el aluminio presenta 14 neutrones. ¿Ya? Tiene 13 protones y 14 neutrones. Y ambos suman los 27 que aparecen acá. ¿Ya? Los metales alcalinos, bueno, dentro de los metales, chicos, como son la mayor cantidad de elementos que encontramos en la tabla periódica, los metales también se subdividen. ¿Cómo se subdividen? Se subdividen en metales alcalinos, ¿ya? Que son los grupos 1. Son tan reactivos que en la naturaleza que se encuentran solo como elementos combinados. ¿Ya? Es súper difícil encontrarlos puros porque reaccionan con todo. ¿Ya? Los metales alcalinos son estos. La primera filita, sin obviamente los primeros. Los metales alcalinos térreos, que son los del grupo 2, son menos reactivos que los metales alcalinos, pero más que la mayoría de los otros metales. O sea, estos son muy reactivos. ¿Qué quiere decir? Reaccionan, se mezclan con otros tipos de elementos. Si bien estos son menos reactivos que estos, son están dentro de los metales más reactivos que se encuentran. ¿Ya? El primero se llama alcalinos, el segundo se llama metales alcalinos térreos. Dentro de los metales alcalinos encontramos el potasio, dentro de los alcalinos térreos encontramos el calcio. El potasio, como ustedes pueden ver, se utiliza en la fabricación de fuegos artificiales por su color característico. El calcio, ustedes pueden darse cuenta que forma parte ya de la estructura ósea de nosotros. También vamos a encontrar, ya que vimos los dos primeros grupos de metales, vamos a encontrar otra clasificación que es donde se encuentran en la mitad de la tabla periódica, como se muestra en esta esquematización, y se les llama los metales de transición, que van del grupo 3 al grupo 12.
Son sólidos, duros, brillantes, densos y tienen elevados puntos de fusión, a excepción del mercurio, ya que este siempre se encuentra líquido a menos temperatura ambiente. Son muy maleables, quiere decir que se puede trabajar con ellos, cambiar la forma y eso, y muy buenos conductores de electricidad y calor. Reaccionan menos que los metales del grupo 1 y 2. ¿Qué tipos de elementos caracterizados como metales de transición encontramos? Por ejemplo, el fierro, ya, que tiene número atómico 26 y tiene número atómico 56 aproximadamente, ya. Si tiene 26 protones y tiene 56 de masa atómica, significa que tiene 30 neutrones. 30 más 26 nos da los 56, ¿ya? Otro metal de transición, encontramos el oro. El oro tiene número atómico 79, significa que tiene 79 protones y 197 es su masa atómica. Por lo tanto, si hacemos la resta, quedamos en que el oro tiene 118 neutrones y 79, ¿ya?, protones. Espérenme, ya nos queda poquito. Esta clase solo vamos a ver la clasificación de los metales, ya para que lo tengan claro. En la siguiente vamos a seguir con los no metales porque ahí ya mucho más el tiempo que se debe invertir. Por lo tanto, estos que se encuentran afuera de la tabla periódica, como les había dicho anteriormente, se les llama lantánidos y actínidos. Están localizados en el segmento de los periodos 6 y 7 en el periodo... Disculpen. Los lantánidos y los actínidos se encuentran localizados, lantánidos, en el periodo 6 y los actínidos en el periodo 7, ya correspondientemente. En el periodo 6 se encuentran los lantánidos, como por ejemplo el praseodimio, que es utilizado para elaborar las gafas protectoras que ocupan los soldadores. El praseodimio tiene número atómico 59, ya, y 141 aproximadamente de masa atómica. Por lo tanto, al hacer la resta, obtenemos los neutrones del praseodimio. ¿En qué se utiliza el praseodimio? Como ya aparecía más arriba, en la fabricación de las gafas de los cascos de soldar. Debajo de los lantánidos están los actínidos. Algunos de ellos presentan radiactividad, ¿ya?, propiedad que permite ubicarlos y utilizarlos en la producción de energía eléctrica, pero principalmente de centrales nucleares, ¿ya? Bueno, chicos, espero les haya quedado claro cómo se pueden clasificar los elementos y principalmente los metales, para la siguiente clase terminar con los otros grupos de elementos químicos que faltan. Ya, chicos, que estén bien. Chau, chau.